Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LBBP. Evidentemente que tenemos que arrancar la jornada informativa con lo que se dio a conocer este día viernes 16 de mayo en la LBBP. Los Tigres de Aragua anunciaron a Osvaldo Guillén como su flamante manager de cara a la contienda 2025-2026. Luego que los Tiburones anunciaron a Gregorio Petit, había un rumor de que los Tigres irían por Osvaldo Guillén. De hecho, Osvaldo Guillén ya había sido pretendido en el pasado por los Tigres de Aragua hasta en 3 oportunidades. Lo fue después que concluyó la primera etapa de Guillén en Tiburones, cuando estuvo esa maremoto que ocurrió durante la temporada anterior en los Tiburones, donde parece que habían despedido a Guillén, donde después no se había despedido. En definitiva, los Tigres en ese trance de tiempo llamaron a Guillén y le dijeron que estaban interesados en él. Sin embargo, al final Guillén decidió culminar su temporada con los Tigres de Aragua. Los Tiburones decidieron que él permaneciera también en el cargo y no se pudo cumplir el deseo de los Tigres. Ahora, en esta tercera oportunidad, Osvaldo Guillén sí llega a los Tigres de Aragua. Será la primera vez que lo veremos en la liga con otro uniforme dirigiendo a otro equipo en la LBBP. Será bastante interesante y evidentemente ahora solo queda saber quién acompañará a Osvaldo Guillén en el cuerpo técnico. También se está por elegir nuevas autoridades en la gobernación del estado de Aragua, que en definitiva son los que designan quienes están al mando de la administración del equipo Tigres de Aragua, que tienen gran medida conexión con la gobernación del estado, así que quizás el resto del cuerpo técnico pudiese nombrarse después de que se resuelva esta situación dentro de la organización bengalí. Lo que sí está claro es que Osvaldo Guillén, pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee, va a ser el nuevo manager de los Tigres de Aragua de cara a la 25-26. Solo falta que los Leones del Caracas definan quién será su timonel de cara a la siguiente contienda. Pareciera que será José Alguacil. En todo caso, eso estará por comprobarse en los próximos días. Pero también nos preguntaban en días anteriores por Abisail García. ¿Qué pasa con Abisail García? ¿Lo veremos jugando? ¿No lo veremos jugando en Venezuela? Abisail García se operó, tuvo una cirugía algo delicada de la espalda a comienzos de este año, finales del año pasado a comienzos de este año. En definitiva, esta cirugía lo aleja por completo de la temporada de Grandes Ligas. Y él mismo, cuando se realizó esta intervención quirúrgica, había abierto la puerta sobre la posibilidad de jugar en Venezuela en la 25-26. Quizás ahora se anima todavía un poquito más luego de la decisión de Osvaldo Guillén de ser el manager de los Tigres de Aragua de cara a la siguiente contienda. Pero esa lesión que lo alejó, lo va a alejar de los terrenos de juego a Abisail García por todo el 2025, le pudiese abrir una puerta, según lo propio comentado por Abisail García, para jugar con los Tigres de Aragua en la contienda 25-26. Unos Tigres que tanto en los jardines como en el cuadro interior tienen buena cantidad de peloteros, pero si pueden contar con Abisail García, tendrían opción de negociar para pitchers en la LVP, y si llega Abisail García, también pueden abrirle paso a él en los outfield, porque en definitiva es un jugador por encima de la media de la LVP. Así que esas son las informaciones que tenemos al respecto de Abisail García en los Tigres de Aragua. Ahora hablemos un poco de las Águilas del Zulia. Andrés Chaparro, que se lesionó durante el sprint training con los Nacionales de Washington, una lesión en el tendón de la corva que evitó que pudiese debutar el año en las Grandes Ligas como era que se tenía pautado, pero ya se recuperó por completo Andrés Chaparro de esa lesión. Ahora empieza su proceso de rehabilitación para intentar estar lo más listo posible en las Grandes Ligas. Él de hecho ya está actuando en la rookie de los Nacionales de Washington. Apenas ha disputado un encuentro, 2 turnos al bate, en los que se ponchó en una oportunidad, pero no deja de ser una buena noticia de que Andrés Chaparro ya empiece poco a tomar el ritmo. Yo creo que quizás lo veremos alrededor de 5 8 juegos en las ligas menores de los Nacionales de Washington, para que después pueda dar, como quien dice, ese salto nuevamente a la gran carpa. Recuerden que Andrés Chaparro puede jugar tanto en tercera base como en la primera almohadilla o como bateador designado. El año pasado dejó números interesantes con los Nacionales de Washington en las Grandes Ligas que animan a pensar que pudiese recibir una oportunidad. Dejó un OPS cercano a 700 y un OVP cercano a 280, que para hacer su primera experiencia en las Grandes Ligas
es bastante interesante porque además en 33 encuentros conectó hasta 16 extra bases. Andrés Chaparro, es decir, cada 2 encuentros estaba conectando un extra base. Esto puede ser interesante para él, ojalá pueda replicarlo en esta temporada 2025 luego que se recupere al completo de esta lesión. Francisco Morales estaba viviendo un buen presente este año con los Acereros de Monclova. Le costó un poco tomarle el pulso a la Liga Mexicana. Al llegar a ella, los primeros encuentros fue bateado, pero ya se ha ido tomando el pulso a la liga y ahora mismo es uno de los relevistas en los que confía más el equipo de los Acereros de Monclova. Como ustedes bien saben, él fue cambiado desde Cardenales de Lara para las Águilas del Zulia en la contienda anterior y ahora mismo con los Acereros de Monclova ya tiene hasta 13 presentaciones, una buena cantidad de juegos para Francisco Morales porque 13 presentaciones y los Acereros de Monclova en lo que va de temporada han jugado 24 encuentros, es decir, que en más del 50% de los duelos ha estado Francisco Morales actuando. Su efectividad un poco alta, como les digo, es engañosa porque al principio de la temporada fue bateado con un poco más de contundencia. Es de 5.56, su whip es bastante bueno de 1.06, pero sobre todo su tasa de boletos por cada 9 episodios, 3.2 boletos por cada 9 innings. En 11.1 entradas apenas suma 4 bases por bolas. Para muchos quizás, bueno, no es la mejor tasa de boletos, pero hay que recordar de dónde viene. Francisco Morales en 2024 en AAA daba 9 boletos por cada 9 episodios, es decir, un boleto por inning. Ahora ha bajado muchísimo esa tasa y cada 3 episodios es que concede un boleto. Además, ha podido mantener relativamente su capacidad de ponche. Tiene 7 ponches en 11 entradas. Eso sí, ha dado muchos pelotazos, 3 pelotazos en esas 13 presentaciones, lo que habla un poco de su descontrol, pero claramente poco a poco está tomándole el pulso Francisco Morales nuevamente a su ritmo en la Liga Mexicana ahora, pero para las Águilas del Zulia es una fenomenal noticia que ese brazo sea completamente recuperable. Recuerden que él todavía tiene 25 años de edad y puede apoyar muchísimo al equipo aguilucho. Y otro que vive un excelente presente es Eduardo Torrealba con los Pericos de Puebla. La oportunidad que está recibiendo en este equipo, que de hecho dirige Rosel Vázquez, la está aprovechando al máximo Eduardo Torrealba. Además de jugar buen campo corto, muy productivo con el madero. En 20 encuentros suma un total de 27 indiscutibles, 22 carreras anotadas para Eduardo Torrealba, que tiene promedio al bate de 3.75. Imagínense ustedes, 3.75 es su averaje con 420 de OVP y su OPS sin ser un slugger es de 975. En definitiva, tiene 9 extra bases en lo que va de temporada con 7 dobles y 2 cuadrangulares. Robando bases también ha sido útil Eduardo Torrealba, se ha robado 3 almohadillas en 4 intentos, jugando la mayoría de las veces, como les digo, en el campo corto de los Pericos de Puebla. 18 encuentros de los 20 que ha disputado en esta campaña han sido precisamente en el campo corto. Eduardo Torrealba llegó a las Águilas del Zulia desde los Tiburones de La Guaira como un gallo tapado. Él y Eduardo Jiménez llegaron a las Águilas por José Briceño y Will Changarotti. Las Águilas le han sacado muchísimo provecho a Eduardo Torrealba y todavía pareciera que pueden sacarle mucho más. Él apenas tiene 26 años de edad, podemos verlo mucho tiempo en la liga y si se mantiene de esta manera jugando en la pelota mexicana, claramente será una gran noticia para las Águilas porque lo va a hacer desde el primer día, sin ningún tipo de restricción, con buena defensa y buen bateo. Es seguramente Eduardo Torrealba el campo corto desde el primer día de la próxima temporada para el conjunto zuliano. Toca hablar de los Leones del Caracas. En los Leones del Caracas nos preguntaban por Adber Alzolay. Muchos querían saber en qué momento está Adber Alzolay, que no se conocen noticias de él. Hay que recordar que él firmó contrato con los Mets de Nueva York en la temporada muerta de las Grandes Ligas, la última que se disputó. Él fue sometido a una cirugía tomillón en julio de 2024. En aquel momento Adber Alzolay todavía pertenecía a los Cachorros de Chicago y después, bueno, salió de esa organización. De hecho, es tanto el talento que perciben los Mets de Nueva York en Adber Alzolay que aunque él se lesionó con los Cachorros de Chicago, se iba a perder todo lo que restaba de 2024 y gran parte de 2025, le dieron un contrato por 2 años. En definitiva, su fecha de regreso no se sabe. Las lesiones que, bueno, son tomillón, mínimo es 1 año y quizás pueden ser
dependiendo de los casos, un par de meses más, 3 meses más, algunos hasta 6 meses más. Pareciera complicado ver a Adbert Alzolay actuar en algún punto de esta temporada. Si su recuperación es más rápida de lo que se espera, quizás se pudiese ver en el mes de agosto con los Mets de Nueva York lanzando en las ligas menores. Pero habría que seguirlo de cerca. En todo caso, para los que nos preguntaban por él, todavía está en su proceso de recuperación de una cirugía Tommy John. Su posible participación con los Leones luce muy complicada porque bueno, las organizaciones de Grandes Ligas son bastante celosas y más todavía con un brazo que bueno, ha tenido una lesión tan delicada como la que sufrió Adbert Alzolay. Hablando un poco de Carlos Carrasco, que había sido puesto en asignación por los Yankees de Nueva York, en definitiva ellos tomaron la decisión de pasarlo por waivers, no fue seleccionado por ningún equipo y decidieron bajarlo. Como ustedes saben, él tenía la cantidad de temporadas en la liga suficientes para decir, mira, a mí no me bajen y denme la carta de libertad. Pero Carlos Carrasco aceptó ser bajado a las sucursales inferiores de los Yankees de Nueva York. De hecho, ya hizo su primera presentación en la AAA de los Yankees. En dicha salida, Carlos Carrasco lanzó por 4.2 entradas de labor. Allí permitió 2 carreras limpias, ponchó a 4 rivales y otorgó un boleto. En definitiva, su línea se va con efectividad de 3.86 y whip de 1.50 para Carlos Carrasco, que cargó con la derrota. 38 años de edad ya para Carrasco. En la parte final de su carrera veremos si tiene interés de participar o no en algún punto de la temporada con los Leones del Caracas. Quien no recibió una buena noticia fue Harold Castro. Fue incluido en la lista de lesionados de los Reales de Kansas City en la sucursal AAA, que es donde está jugando ahora mismo Harold Castro. No fue especificado el alcance ni el tipo de la lesión de Harold Castro, pero que sí estará al menos por los próximos 7 días fuera de acción el tren del 23. Él ahora mismo estaba, como les digo, en AAA, dejando unos números relativamente buenos, promedio al bate de 2.75, que si los ponemos a evaluar como hoy en día se batean las Grandes Ligas, 2.75 es un buen promedio al bate, con un OVP de 3.22 y OPS de 7.62. Además, saliendo al robo bastantes ocasiones, Harold Castro se ha robado 4 bases en 5 intentos y, como se los habíamos comentado en un anterior Noti LVP, jugando bastante el campo corto. Esta temporada ha jugado hasta 9 juegos en el campo corto Harold Castro. En 10 ocasiones ha estado en la tercera base, en 6 oportunidades en segunda y en 7 ocasiones en la primera almohadilla. Así que repartido por todo el infield Harold Castro, siempre siendo útil para su respectivo equipo. Ese ascenso a las Grandes Ligas de 2025 se verá retardado un poco precisamente por esta lesión, que lo tendrá fuera algún tiempo y después bueno, tendrá que volver a retomar su buen ritmo ofensivo para que pueda recibir el llamado a las Grandes Ligas. Jonathan Díaz fue llamado a las Grandes Ligas. Este sí ya está en el equipo grande de los Marineros de Seattle. Es la segunda vez en la temporada que Jonathan Díaz es subido a las ligas mayores. En esta oportunidad espera mantenerse allí. Díaz, como se los comentaba, él en la primera oportunidad que estuvo con los Marineros de Seattle en esta campaña, lanzó 1 inning y 1/3 sin permitir carreras. Después fue bajado a la sucursal AAA y ahora es nuevamente llamado a las ligas mayores. En AAA no le ha ido del todo mal, 5.87 su efectividad, con mucho que mejorar, y un whip de 1.47. Sigue igual de ponchador, 27 ponches en 30 entradas, pero eso sigue recibiendo muchos indiscutibles Jonathan Díaz, hasta 35 hits, actuando casi siempre Díaz como abridor en AAA. Ha tenido 7 presentaciones, de las cuales 6 han sido como abridor, pero en las Grandes Ligas pareciera ir orientado a ser relevista. Veremos cómo le irá a Jonathan Díaz en esta nueva oportunidad en las Grandes Ligas. Y bueno, los que nos preguntan sobre la situación de Leones, ya se confirmó la salida tanto de Víctor Gárate como de Andrew Sánchez de la gerencia deportiva de los Leones del Caracas. Todo parece indicar, múltiples reportes así lo señalan, de que el nuevo gerente deportivo de los Leones del Caracas va a ser Luis Sojo. Nosotros desde LVP en la jugada pudimos confirmar que tanto como César Collins como Samuel Moscatel no están entre las opciones de las Leones del Caracas. Nos lo confirmaron los propios protagonistas. Tanto Samuel Moscatel como César Collins nos dijeron que no han recibido contacto con la gerencia. En el caso de Collins sí nos decía, me llamaron, pero ahora mismo estoy enfocado únicamente en Puerto Rico. Así que todos los caminos parecen ir dirigidos a Luis Sojo como futuro gerente deportivo de los Leones del Caracas. Turno de hablar de los Bravos de Margarita y de Anthony Molina, que luego de ese sorpresivo llamado
a la Gran Carpa, y digo sorpresivo porque en definitiva no estaba teniendo para nada un buen año en la AAA, fue bajado nuevamente a la sucursal inferior de los Rockies de Colorado. Él en su presentación de 2025 apenas lanzó una entrada de labor, fue para finalizar un encuentro. A los 3 que enfrentó, a los 3 lo dominó, ponchó a un rival, pero claramente ahora mismo no tiene espacio Anthony Molina en los Rockies. Fue llamado para cubrir algún puesto vacante por lesión, pero nuevamente fue bajado a la sucursal AAA. Ojalá pueda seguir haciendo el trabajo, al menos a nivel mecánico, porque a nivel numérico no le está yendo bien en el equipo AAA, pero que siga haciendo el trabajo cuando lo llamen a Grandes Ligas para que intente así, bueno, mantenerse en la Gran Carpa. Anthony Molina, recuerden que él ya era Liga Mayorista, había debutado precisamente en 2024 con los Rockies de Colorado, tuvo una experiencia de casi 20 encuentros de labor Anthony Molina en 2024, ahora ya vuelve a las mayores, pero todavía tendrá que ganarse su puesto nuevamente en el equipo AAA. Nos pedían información de los Bravos de Margarita y de Moisés Gómez. Moisés Gómez está viviendo un buen presente este año en las divisiones inferiores de los Padres de San Diego. Él en lo que va de temporada ha disputado un total de 32 encuentros y suma 18 carreras empujadas, 31 indiscutibles, 4 vuelas cercas, un triple y 7 dobles. Eso quiere decir 12 extra bases es lo que ha conectado en esta temporada Moisés Gómez, 2.67 su promedio del bate. Él no es un bateador para promedio, pero sí un bateador para envasarse bastante, y tiene 362 de OBP, algo que aprendió esta temporada con los Bravos de Margarita en Venezuela, que fue tomar muchas bases por bolas, algo que no tenía anteriormente en su carrera. Lo está aplicando nuevamente en la AA de los Padres de San Diego. Así que haciendo el trabajo Moisés Gómez, jugando también bastante a la defensa, sobre todo como left fielder, aunque la mayoría de los encuentros se le ha visto también como bateador designado, y ha sido probado en un par de oportunidades como inicialista Moisés Gómez. Será interesante ver si de aquí al futuro es una posición en la que sigue aprendiendo Moisés Gómez. Para los Bravos de Margarita sería interesante, porque quizás como inicialista pudiesen dejar a Moisés Gómez y mover a Carlos Pérez por más tiempo a la receptoría, aunque no es el mejor catcher defensivo Carlos Pérez. En todo caso, un movimiento interesante ese de ver qué tanto tiempo va a estar jugando Moisés Gómez en la primera almohadilla. Por lo pronto, lo que es seguro y lo que se ha comprobado es que continúa bateando y continúa envasándose bastante Moisés Gómez en la AA de los Padres de San Diego. Y por último, de los Bravos de Margarita, quiero hablarles sobre José Gabriel Torres. Este lanzador por primera vez lo vimos en Venezuela en la contienda 24-25. Su buen rendimiento con los Bravos le sirvió para obtener una oportunidad en el béisbol mexicano. José Gabriel Torres tiene 24 años, es oriundo de Caracas, y esas buenas millas que se le vieron con los Bravos de Margarita, sobre todo lo que pudo aportar en el round robin, le sirvió el contrato con los Leones de Yucatán. Hasta ahora tiene 4 presentaciones con el equipo de Yucatán, 6.2 entradas de labor. No tiene una super efectividad, pero es una efectividad de 4.05. Para un circuito tan bateador como el mexicano no está mal. Y un whip de 1.65. Eso sí es un poco alto, pero bueno, otro brazo que aparece en el panorama de los Bravos de Margarita, que puede ser muy utilizado en el futuro por el manager Henry Blanco. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. La mitad del Noti LVP, y ya ustedes saben cuál es la recomendación que yo les hago siempre. Activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, es completamente gratis. Ayudan a que este proyecto siga creciendo y así nosotros podamos llegar a más personas y después podamos llevarles el contenido de forma más habitual y con mejor calidad. Además, si les está gustando este Noti LVP, regálenlos un like, es absolutamente gratis y a nosotros nos beneficia muchísimo. El Noti LVP viene cargado de información. Todavía nos queda analizar Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui y los Navegantes del Magallanes. Pero ahora hablaremos de los Tiburones de La Guaira. Pudimos conversar con Fernando Veracierto, gerente deportivo del conjunto guairista, y nos decía que hay cierto optimismo para contar con piezas interesantes de cara a la siguiente contienda, y específicamente dos peloteros que pregunta mucho la afición guairista: Yadier Areynamo y Luis Lara. Ambos pertenecen, como les digo, a la organización de los Cerveceros de Milwaukee, equipo en el que trabaja precisamente Fernando Veracierto. Así que esa conexión puede hacer que sea fructífera y podamos verlos a ambos jugar
en la LVP en la siguiente contienda. Areynamo tiene buenos números, buenos registros en las divisiones inferiores de los Cerveceros de Milwaukee en AA. Ha jugado tercera, ha jugado segunda, también ha estado en el shortstop y es un muchacho que puede robar bases. Apuesta mucho a ese estilo de juego Fernando Veracierto: energía, defensa, buen corring de bases, intensidad, y precisamente Areynamo es lo que encarna. En el caso de Luis Lara, un jardinero central con muchísima capacidad de cubrir terreno, fue subido por primera vez en su carrera a la sucursal AA de Milwaukee. Veremos cómo le va, pero es un hombre del que también se esperan bastantes cosas. Nos preguntaban por Franklin Barreto. Todavía no juega con el equipo de los Orioles de Baltimore. Él en principio había comenzado la temporada en una lista de lesionados por 7 días y ya fue desplazado a una lista de lesionados por 60 días. Lo hemos visto en las redes sociales realizando trabajos físicos, trabajo de bicicleta. Todavía no se le ha visto en los terrenos de juego. Pareciera que pudiese perderse todavía un par de semanas más, quizás 3-4 semanas de acción Franklin Barreto, para estar al 100% de sus condiciones físicas y reaparecer en las divisiones inferiores de los Orioles de Baltimore, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? Verlo de vuelta al mejor béisbol del mundo a Franklin Barreto. Quizás algunos aficionados de los Tiburones prefieren que, bueno, se recupere poco a poco y que después pueda estar al 100% con los Tiburones de La Guaira sin ningún tipo de restricción. En todo caso, lo importante para él es que empieza ya a avanzar ese proceso de rehabilitación y ojalá lo podamos ver lo antes posible en los terrenos de juego. Quien, lamentándolo mucho, sí se va a perder más tiempo de acción es Osvaldo Cabrera. Él se lesionó, una lesión que, bueno, estremeció a todo el mundo de las Grandes Ligas en días anteriores, una fractura de tobillo importante en un deslizamiento al home. Él se va a perder mínimo 3 meses de temporada, entre 3 y 4 meses, para volver a hacer actividades beisbolísticas. Esto quiere decir, el mejor de los escenarios lo veremos nuevamente en agosto volviendo a los terrenos de juego. En el peor de los casos, en cuanto al plazo de lesión, lo veremos en septiembre volviendo a los terrenos de juego. Y no es que va a volver directamente a las Grandes Ligas. Por supuesto que tiene un proceso de rehabilitación en la rookie, en clase A, en AA, en AAA, en lo que consideren los Yankees. Pero prácticamente ya está descartada la participación de Osvaldo Cabrera, que además tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que resta de temporada en las Grandes Ligas. Evidentemente, Osvaldo Cabrera no es un pelotero que goce de un estatus indiscutible en las Grandes Ligas. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás ese tiempo de juego que ha perdido, ese ritmo beisbolístico que perdió y que va a perder durante este 2025, tendrá que retomarlo en la pelota invernal. Hay muchas posibilidades, si la rehabilitación y la recuperación de Osvaldo Cabrera va bien, de que lo veamos uniformado en algún punto de la temporada con los Tiburones de La Guaira. Evidentemente que nadie se le desea este tipo de lesión, pero aparece ahora en el horizonte de Osvaldo Cabrera la posibilidad de los Tiburones de La Guaira para recuperarse físicamente. No quiere decir que va a ser así, pero evidentemente es una oportunidad que tendrá que valorar el mismo Osvaldo Cabrera, su representante, los médicos de los Yankees, porque sería interesante ver que ese tiempo que se va a perder de terreno de juego por la lesión que sufrió, pueda invertirlo jugando con los Tiburones de La Guaira. Es un pelotero que causaría impacto inmediato en la LVP para estos Tiburones, que tendrán otra cara y otra visión de cara a la contienda 25-26. En Cardenales de Lara nos pedían información sobre Juan Yepes. Este pelotero todavía no ha debutado con Cardenales. Recuerden ustedes que fue cambiado del conjunto tiburón al conjunto crepuscular durante la campaña 24-25. Junto a Robinson Hernández llegó a Cardenales de Lara a cambio de Pedro Castellanos y Juniel Querecuto. Juan Yepes no está viviendo un buen presente en la AAA de los Nacionales de Washington. De hecho, algunos han llegado a especular con la posibilidad de que reciba la carta de libertad. Lo que es cierto es que sigue todavía en la organización de los Nacionales de Washington en el equipo AAA, pero su promedio al bate no ha sido el mejor, como se los comentaba. Apenas un promedio de 204. Su OPS, que eso sobre todo lo que preocupa más, es de 591. Ni siquiera llega a 600 el OPS de Juan Yepes, cuando principalmente esa es su característica, que cuando le pega la pelota lo haga con muchísima violencia. En 31 encuentros disputados tiene apenas un jonrón y 22 indiscutibles, de los cuales 7 han sido dobletes. Ni siquiera llega a la decena de carreras impulsadas y tiene 12 carreras anotadas, jugando eso sí bastante en la primera almohadilla Juan Yepes. Uno cree que necesita de la pelota invernal Juan Yepes para la temporada 25-26. No vive un buen presente y evidentemente
en el panorama estarán los Cardenales de Lara. También nos pedían información sobre Hendrik Clementina. Hendrik Clementina está en el equipo de los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Está viendo bastante acción Clementina, no solo únicamente como bateador designado, sino también como receptor. Principalmente le están dando la oportunidad como bateador designado, pero ya hasta en 6 ocasiones ha estado detrás de la receptoría del equipo de Unión Laguna, equipo que por cierto tiene un magallanero, Ricardo Sánchez, que debutó en los días anteriores. En todo caso, en 2 oportunidades que le han salido al robo, en las 2 ocasiones han llegado quieto el corredor contra Hendrik Clementina, pero como siempre poniendo sus números ofensivos. El receptor nacido en Curazao, nacionalizado venezolano, 2.55 su promedio al bate, 2.86 su OBP, con un OPS casi de 800. Tiene 13 impulsadas en 15 juegos, una buena cantidad, con 3 vuelas cercas. Hendrik Clementina. La situación para Clementina no fue cómoda el año pasado dentro de Cardenales de Lara, no recibía el tiempo de juego que él quería, le dieron un permiso para que se fuera a México a jugar con el equipo de las Águilas de Mexicali. Veremos cuáles serán sus planes para la contienda 25-26 dentro de Cardenales, porque hay muchísimo material para la receptoría del equipo crepuscular, pero como bateador sigue siendo un bateador importante. Y también nos pedían información sobre Gustavo Rodríguez, ese pitcher que llegó precisamente por Francisco Morales desde las Águilas del Zulia. Francisco Morales, que ya hablamos en las Águilas, ahora hablamos precisamente de Gustavo Rodríguez porque nos pedían información de él. Y la verdad que tiene un presente bastante bueno Gustavo Rodríguez en la AA de los Atléticos de Oakland. Había iniciado la temporada en la sucursal Clase A fuerte de los Atléticos de Oakland, su nueva organización, y ahora fue ascendido a AA. En definitiva, en esta temporada en total tiene 8 presentaciones. Esas 8 presentaciones ha salvado 2 encuentros con 7.1 entradas de labor. No le han anotado carrera y apenas se le han envasado 2 rivales en esas 8 presentaciones a Gustavo Rodríguez. Un hit y un boleto con 6 ponches para él. Su whip es de 0.27 y su efectividad inmaculada de 0.00. Este es un brazo bastante interesante de cara al futuro de los Cardenales de Lara. Por situaciones más bien extraterreno, salió del conjunto zuliano durante la temporada anterior, pero en Cardenales de Lara aprovecharon esa oportunidad, lo tienen en el equipo y está haciendo el trabajo ahora en AA con el equipo de los Atléticos de Oakland. Momento de hablar de los Caribes de Anzoátegui y de Carlos Pérez, que ha vivido una explosión ofensiva como nunca antes se le recordaba, al menos en ligas menores, a Carlos Pérez. Siempre ha demostrado ser un buen bateador, pero los números que está colocando ahora mismo este receptor son absolutamente increíbles en la sucursal AAA de los Cachorros de Chicago. En lo que va de temporada, batea para 310 Carlos Pérez. Ciertamente ha bateado 300 en otras oportunidades. Por ejemplo, la temporada 2023 en los Atléticos de Oakland batió 385, pero en 4 juegos. Aquí ya tiene una muestra de casi 20 encuentros disputados y batea 310. Su OVP 406, su OPS 1113. Indiscutiblemente vive un presente sin igual Carlos Pérez, que de los 18 indiscutibles que ha conectado en lo que va de temporada, 12 han sido extra bases, es decir, el 75% de esos batazos, básicamente el 70%, 75% han sido extra bases. Está siendo un bateador altamente productivo en la AAA de los Cachorros de Chicago y yo creo que tarde o temprano, si ocurre algún infortunio o por el mismo rendimiento de Carlos Pérez, va a ser llamado a las grandes ligas porque realmente lo está haciendo bastante bien. Ahora que Moisés Ballesteros está en las grandes ligas, él ha recibido más oportunidades para ser receptor defensivo de la sucursal AAA de los Cachorros de Chicago, el equipo de Iowa, pero en la mayoría de los encuentros lo hemos visto como bateador designado. Ha jugado primera, ha jugado como receptor, ha jugado de hecho hasta left field Pérez y sobre todo bateador designado. Lo importante para él, sigue poniendo buenos registros ofensivos. Veremos si tendrá interés o no de participar con Caribes de Anzoátegui. Recuerden que Caribes lo recibió previo a la campaña 24-25 desde los Navegantes del Magallanes por Edgardo Fermín y Jesús Paricaguán. Un precio bastante corto el que pagó Caribes de Anzoátegui por un receptor que vean los números que está colocando en una sucursal tan importante como la AAA, el nivel previo a las grandes ligas. En todo caso, veremos si debutará este año o no con Caribes de Anzoátegui, todavía falta bastante temporada. Hablar también de Liarvis Breto, sigue con un presente sin igual. Nosotros tenemos que irlo nombrando constantemente en los Noti LVP,
No porque, bueno, seamos agentes ni mucho menos de Liarvis Breto, sino porque realmente los números son bastante extraordinarios. En un total de 13 presentaciones en lo que va de temporada de la Liga Mexicana, 13.2 entradas de labor y tiene efectividad de 0.66. Apenas le han anotado una carrerita limpia a Liarvis Breto en lo que va de temporada y su whip es de 1.10, un whip que, bueno, quizás se le envasan más corredores de los que le terminan anotando, eso está claro, pero que al final da igual. Lo importante de esto es la efectividad, 0.66 de efectividad en un circuito como el mexicano, en un escenario como el de Puebla, que es donde él lanza, donde la pelota vuela muchísimo. Claramente está teniendo una temporada increíble Liarvis Breto, que además de esas 13 presentaciones ya suma 4 victorias, entrando a lanzar en el momento culminante y haciendo precisamente el trabajo Liarvis Breto. Así que los Caribes de Anzoátegui pueden estar tranquilos porque el rendimiento que mostró en la 24-25 lo está continuando a la perfección en todo 2025 con los Pericos de Puebla y está demostrando que es un brazo que todavía le queda bastante. Veremos si Caribes implementará ese plan del que le comentábamos en algún momento de utilizarlo como abridor de cara a la siguiente contienda. Lo que sí es seguro es que como relevista continúa haciendo el trabajo. Una breve noticia sobre Raymond Gómez, que fue subido a la sucursal clase A fuerte de los Mets de Nueva York. Primera vez en su carrera que llega a este nivel. Este muchacho firmó un poco tarde en su carrera, apenas con 19 años es que estaba en la rookie, cuando normalmente hay peloteros que con 17, 16 años ya están en este nivel, pero ha ido dando pasos certeros Raymond Gómez. Como les digo, este fue el lanzador que hasta ahora, en lo que va de temporada, ha registrado el picheo más fuerte en todas las ligas menores. Una recta que llegó a 105 millas por hora. Y el trabajo está haciéndolo en las divisiones inferiores de los Mets de Nueva York. En clase A dejó efectividad de 0.69 en 13 presentaciones. Ya realizó su primera salida en la clase A fuerte, no permitió carreras en 1.1 entradas de labor. En definitiva, en lo que va de campaña, su efectividad es de 0.63 con 3 triunfos en 7 presentaciones y un whip de 1.26. Por ahora parece complejo ver a este brazo actuando en Venezuela. Los Mets quieren cuidarlo demasiado precisamente porque casi nadie tiene la capacidad de lanzar 105 millas por hora, pero ojalá lo prestaran así sea 10 innings para ver ese espectáculo en la LVP. Estamos seguros que Caribes tocará la puerta precisamente para ver si puede recibir ese tan ansiado permiso. Y ahora tocan los Navegantes del Magallanes hablar sobre José Gregorio Castillo, que cambia de organización. Había sido puesto en asignación por los Cascabeles de Arizona. Él había iniciado el año un poco con algunas molestias físicas, se recuperó, actuó bien en AAA y recibió el llamado a las grandes ligas, pero lamentándolo mucho no pudo cumplir con el trabajo en las ligas mayores José Gregorio Castillo. En lo que fue de temporada, actuó en un total de 6.1 entradas de labor y dejó efectividad de 11.37 para José Gregorio Castillo, con un whip de 2.05, bastante elevado el whip, bastante elevada la efectividad. Por esta razón fue puesto en asignación por los Cascabeles de Arizona. Recuerden que él es roster de 40 y tenían varias opciones los Cascabeles: o cambiarlo o pasarlo por waivers y que otra organización lo tomara. Si pasaba por waiver y nadie lo tomaba, lo podían bajar a ligas menores. Pero llegaron los Mets de Nueva York, hicieron el canje por una suma de dinero a los Cascabeles de Arizona y reciben a José Gregorio Castillo. Es la nueva organización para él, una organización que tiene bastantes venezolanos. Ahora tendrá que estar un tiempo precisamente José Gregorio Castillo en ese roster de 40 de los Mets de Nueva York, recibir oportunidades en el equipo grande y, bueno, en definitiva, ver si puede asentarse este muchacho talentoso, zurdo, que ha rendido tantos tributos en poco tiempo con los Navegantes del Magallanes. Veremos si los Mets son precisamente esa organización en la que puede estar mucho más tiempo y mucho más tranquilo José Gregorio Castillo, porque se sabe que ese brazo, que ha tenido algunas lesiones a lo largo de su carrera, precisamente esas lesiones han sido lo que han frenado su desarrollo, porque claramente es un lanzador muy pero muy talentoso. También nos pedían información de Kervin Castro. Kervin Castro no lo veíamos actuando desde 2023 a tiempo completo en las ligas menores. La cirugía Tommy John a la que fue sometido a final de 2023 evitó que pudiese lanzar en todo el 2024, pero ha estado muy pero muy bien en este comienzo de temporada en la sucursal AAA de los Yankees de Nueva York. Su efectividad hasta este momento es de 2.29 y su whip es de 0.76. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algo. A pesar de que su efectividad sigue siendo buena con 2.29,
está un poco camuflajeada y es un poco engañosa por lo que fue precisamente su última salida, que fue el pasado 15 de mayo. En esa presentación permitió 3 carreras limpias en 1.1 innings de labor. Antes de esa salida su efectividad era de 0.98 y su whip de 0.65. Después de esa presentación su efectividad subió de 0.98 a 2.29. Con esto quiero decir, ciertamente le anotaron esas carreras y su efectividad es la que es, pero que la presentación que había tenido Kervin Castro hasta este momento era sin igual. Fue bateado en su última salida y por eso se eleva un poco la efectividad. Veremos el interés de Kervin Castro o no de participar con Magallanes. Nosotros estaremos contactándolo con él en los próximos días y le llevaremos esa información, pero sin duda alguna el bullpen de Magallanes, que ha sido su fortaleza a lo largo de las últimas temporadas, al menos en cuanto a nombres, podría seguir sumando piezas bastante interesantes. Hay que recordar que si él tiene, eso sí, muchos innings de labor, será puesto en lista de fatiga extrema y esto prácticamente imposibilita por completo la posibilidad de que Kervin Castro pueda participar con los turcos. En AAA también está otro de los peloteros, y en AAA de los Yankees además, otro de los peloteros que nos preguntaban: Wilkin Rodríguez. ¿Qué ha pasado con Wilkin Rodríguez? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus números? Pues bueno, se los presentamos a continuación. Como les digo, está actualmente en la AAA de los Yankees de Nueva York, 3.38 es su efectividad y un whip de 1.28. En 3 entradas ha ponchado a 19 rivales, muy buen porcentaje, pero también en 3 entradas ha dado 10 boletos. Lo que le costó con los Yankees de Nueva York en el Sprint Training, le sigue costando ahora mismo a Wilkin Rodríguez en la AAA de los Yankees de Nueva York. Su efectividad también se ve un poco abultada por lo que fue precisamente su última salida. El 13 de mayo, en un tercio de labor, permitió 3 carreras limpias. Antes de esa salida, su efectividad era de 1.38. Y después de esa salida, subió de 1.38 a 3.38. La apertura precisamente de Wilkin Rodríguez. Así que sigue teniendo buen presente. Su efectividad así lo demuestra, aunque ese problema de descontrol pudiese costarle, si no lo mejora, el llamado o no a Grandes Ligas en 2025. José Ruiz ya se encuentra en plena recuperación de lo que fue un problema en la cadera, un problema breve que lo incluyó en la lista de lesionados por 10 días. Ya lanzó su primer encuentro en AAA y lo hizo sin permitir carreras, así que creemos que será cuestión de tiempo para que José Ruiz vuelva a ser llamado al equipo grande de los Phillies de Filadelfia, precisamente un equipo en el que estaba viendo bastante acción antes de sufrir esta lesión, ¿no? Hasta 12 presentaciones tuvo este año José Ruiz en Grandes Ligas, 11.1 entradas de labor con efectividad de 4.76. Y precisamente en esa organización está Gabriel Rincones Jr., otro de los nombres que nos preguntaban por los Navegantes del Magallanes. Por eso siempre le decimos, escríbanos en los comentarios el pelotero del que quieren saber. Me han preguntado mucho también por Angelo Castellano, estamos buscando información sobre él, intentaremos llevárselas a ustedes en el próximo Noti LVP, pero escríbanos en los comentarios que nosotros intentaremos buscarles esa información y presentárselas en el próximo Noti LVP. Como les digo, Gabriel Rincones Jr. está en la AAA de los Phillies de Filadelfia y en los últimos 5 juegos ha tenido un breve resurgir, porque él inició la temporada en AAA bateando muchísimo, luego se apagó y ahora en los últimos 5 duelos ha empezado a batear nuevamente Gabriel Rincones Jr., uno de esos prospectos que genera mucha expectativa para Magallanes de cara a la 25-26. Como les comentaba, en esos últimos 5 encuentros, Rincones tiene promedio del bate de 4.29 con un OPS de 1.667. Es decir, en esos 5 encuentros ha conectado 2 dobles, 2 jonrones, 6 impulsadas, 9 bases por bolas en esos 5 encuentros. Así que un presente sin igual. Eso es desde el 9 de mayo hasta el 15 de mayo. Pero hay que decir que antes que eso le costó bastante a Gabriel Rincones Jr. De hecho, él, antes de esta racha de 5 encuentros que ha bateado bastante bien, desde el 23 de abril hasta el 8 de mayo, batió apenas 182 Gabriel Rincones Jr. en ese lapso de 11 juegos. Precisamente desde el 9 de mayo hasta el 15 de mayo es precisamente esa racha positiva de los últimos 5 encuentros que les comento, en donde tiene un OPS de 1.667 con 9 bases por bolas, 6 impulsadas, 2 jonrones, par de dobletes en esos últimos 5 duelos. Así que pareciera nuevamente tomarle el pulso a Gabriel Rincones Jr., que ha estado tocando fuerte la puerta tanto en Sprint Training como en el comienzo de la temporada de ligas menores para ser llamado al equipo grande de los Phillies de Filadelfia.
Amigos, concluimos este Noti LVP del día de hoy, no sin antes recordarles que activen la campana de notificaciones si todavía no lo han hecho. Esto los va a ayudar para que apenas publiquemos un video ustedes lo puedan disfrutar. Dejen un like si les gustó este contenido y sobre todo suscríbanse al canal, que nos ayuda a nosotros a continuar creciendo en esta plataforma y así les podemos llevar a ustedes mejor contenido y de mucha más calidad. No importa que estemos en temporada muerta, ustedes disfrutan de la mejor información de la LVP, los peloteros, la actualidad, todo lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.